invitarlo a que tome asiento ahí en el lugar donde usted está. A mí me alegra poder predicar, me alegra poder hablar, aunque como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre me pone nervioso, claro, porque es una gran oportunidad que tengo de hablar, de decirles algo que venga de parte del Señor, pero es una responsabilidad espiritual que creo que también me ayuda a buscar más la presencia de Dios de otros motivos, de otras maneras. Y vengo a hablar un poco de lo que yo soy, porque yo no puedo predicar desde un punto de vista externo, desde otro punto. Y quiero comenzar diciéndoles, yo soy un gran aficionado al fútbol. Llevo como 2 semanas contento por lo que vivimos en esta iglesia, con como unos 30 personas, me acuerdo, don Álvaro, la hermana Mariela, celebramos aquí el triunfo del Atlético Bucaramanga, ¿sí o no? Y como iglesia nos gozamos, a mí no se me va a olvidar nunca en la vida el haberle gritado al esposo de la hermana Mariela, que era de Santa Fe, los goles del Bucaramanga. Uy, sí, cierto, el hermano Álvaro también se lo gritó, el hermano Álvaro también disfrutó. Sí, fue una bonita experiencia como iglesia el poder compartir, el hablar de fútbol, el ser llenos. Pero hablando acerca de todo eso, les cuento, sí, yo soy un gran aficionado al fútbol y ahorita estamos en un torneo súper importante que se llama la Copa América. Es un torneo de clubes internacionales y yo pensaba acerca de esto y algo de lo que me hablaba mucho es la ciudadanía de los países, el arraigo que tenemos cada uno de nosotros hacia nuestra nación. Y eso es de lo que el Señor me ha hablado durante esta semana, es mi ciudadanía en Cristo. Yo creo que nosotros, los que somos cristianos, cuando llegamos a los pies del Señor no tenemos una solamente ciudadanía, una sola identidad, sino pasamos de ser simplemente colombianos a tener la identidad de Cristo también. Yo me puse a investigar qué era la ciudadanía, busqué en Google, busqué en Wikipedia y habían varias descripciones de lo que era una ciudadanía. Y así, para llevarlo a palabras cortas y breves, que la ciudadanía es la condición que se le otorga a una persona de ser parte o miembro de una comunidad. Nosotros somos colombianos, ¿cierto? Acá hay personas de Colombia, de pronto hay personas de otros países, de otras regiones, y cada uno de nosotros, conforme a su ciudadanía, se siente totalmente identificado y feliz. Por eso yo hablaba del fútbol y ponía el ejemplo de la Copa América. Cuando a la selección le toca jugar, yo creo que todos nos apasionamos. Yo lo digo, yo era de los que tiró la toalla con la selección Colombia y durante muchísimo tiempo dije, ya no voy a apoyar a Colombia porque Colombia siempre anda en decepciones, siempre va mal. Yo sé que hay muchos que estuvimos en esa misma actitud, ¿sí o no? Que uno ya tantos años de decepciones, de cosas tristes, que ya tiró la toalla. Pero cada vez que vuelve otra vez Colombia tiene una oportunidad, si yo lo diga con mi boca de que estoy decepcionado, estoy triste, mi actitud refleja lo contrario, porque no, cada vez apoyo, me enojo, me pongo bravo los partidos, me pone a pared. Yo digo, no, Señor, hago esto. Y yo le preguntaba al Señor qué es lo que a mí me identifica como ciudadano de Cristo y qué es la diferencia. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 29, en la palabra de Dios, un versículo corto pero súper importante, que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Qué dice este versículo y de lo que habla? Nosotros somos, al momento de aceptar a Cristo en nuestro corazón, somos llamados hijos de Abraham y herederos de aquella promesa. En 1 de Pedro 2:9, en una versión más nueva, lo habla más específico y dice: mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. La parte que a mí me llama bastante la atención del versículo es donde dice nación santa, pueblo adquirido. El Señor nos está viendo a nosotros como una nación específica, santa, como el pueblo escogido de Dios. Yo creo que el pueblo de Dios no se quedó simplemente en el Antiguo Testamento, en aquellas historias de los reyes, de las crónicas que vimos. Yo creo que el pueblo de Dios sigue activo y somos nosotros. Lo dice la palabra de Dios y se lo prometió Dios al padre Abraham, que somos herederos de aquella promesa que él le hizo. Entonces yo me ponía a preguntarme en cuanto a mi identidad como colombiano, ¿qué me identifica? ¿Y qué creen a ustedes que a nosotros los colombianos nos identifica? Y no me digan la cédula, porque la cédula ya es obvio. Pero ¿qué cosas nos identifican a nosotros como colombianos? El sombrero volteado. ¿Alguien más por allá? La variedad de comidas. Exacta. ¿Cómo otra cosa por allá? La alegría, exactamente. Eso mi hermana Mariela
Yo creo que como colombianos hay ciertas marcas y distinciones que a nosotros nos identifican. Y yo creo que una de las más específicas que nos identifica en el exterior es nuestra peculiar manera de hablar. Porque somos un país lleno de distintos y muchos acentos. Que yo no puedo ocultar mi acento santanderiano, no, yo hablo re santanderiano, yo no puedo venir aquí y predicarles a ustedes de esta manera. No, porque estoy fingiendo. Como colombiano yo tengo algo que me marca y que me refleja mucho acerca de lo que es mi carácter. Y algo que yo veía es que el carácter va mucho con nuestra identidad como cristianos. Y si lo llevamos a este ejemplo del acento, es algo que está pasando en este tiempo y que nosotros somos testigos de eso. Estamos ante una época de una ola de migración, de migración masiva. Todos conocemos personas, amigos, familiares que se han ido a Estados Unidos, se han ido a Europa a trabajar. Y a mí me parece curiosa que cuando una persona sale fuera de su país es cuando su identidad como colombiano se pone a prueba. Porque he conocido personas, con mi papá a veces nos reímos de eso, que llevan 1 o 2 años en España y dicen, hostia, su merced. Y yo digo, pero está como rara la vaina. Dicen vosotros, mano, y yo, eso no combina, vosotros, su merced. Uno como que no va a la cosa, no va al asunto. Y yo me ponía a pensar, y eso es debido a la falta de identidad que nosotros tenemos como colombianos. Que cualquier persona nos habla, nos dice, y pues fácilmente nosotros se nos cambia la manera de pensar, de ser, porque no tenemos definida nuestra identidad. Así mismo pasa con Cristo. Cuando nosotros salimos a la sociedad, al mundo, a la secularidad y no tenemos una identidad bien definida con Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro pensamiento, nuestros principios se van a tergiversar conforme a lo que la sociedad diga. Leo yo un versículo súper importante que concluyo de esto, que está en Proverbios 27:19. Y dice, así como el rostro refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal y como es. Esto lo leí en Reina Valera. El reflejo de lo que nosotros somos y de nuestra identidad como cristianos es el corazón. Mi identidad como colombiano es mi acento, ¿no? La manera en cómo hablo, digo la hermana Mariela, la alegría, digo por acá mi papá, el sombrero volteado. Pero ¿cuál es mi identidad como cristiano? Ahora sí, colabórenme de nuevo. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? No, pero qué silencio. Hermano Hermes, muchísimas gracias. El amor de Cristo. ¿Alguien más? El carácter. El carácter. No, yo les voy a hacer preguntas y respóndeme sin pena, sin pena. El vocabulario. El vocabulario. El testimonio. La forma de... La corbata, digo, la corbata, no, pero eso está bueno. Nosotros tenemos comportamientos como cristianos que nos definen y definen nuestro carácter. Y yo pensaba eso acerca del ser cristiano dentro de una iglesia. Somos cumplidos, amén. El ser cristianos dentro de una iglesia es súper fácil. ¿Sí o no que dentro de una iglesia es fácil comportarse como un cristiano, dar testimonio, ser? Porque estamos rodeados de personas que viven y actúan de esa manera. Pero el ser cristiano delante de la sociedad es complicado. Y nosotros siempre nos hemos identificado como pueblo de Dios. Tanto así me recuerda la canción que cantábamos cuando yo era muy pequeño, que yo creo que casi todos los domingos la cantaba porque no sé si le gustaba mucho a mi papá o al líder de alabanza, una canción que decía, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, llamados para... Nosotros siempre nos hemos identificado como ese pueblo de Dios. Incluso hablamos y cantamos de las canciones al pueblo al que nosotros pertenecemos. Pero la cuestión es el reflejo de mi carácter como cristiano, como pueblo de Dios. ¿Sí está siendo un reflejo de cristiano o está reflejando otras cosas? Porque un colombiano en el exterior, como decíamos el ejemplo con mi papá, sí, él puede tener cédula, pasaporte colombiano, pero si dice hostia en España, no va a ser reflejo de lo que es un colombiano. Pero si yo voy a cualquier lugar del mundo y me llevo mi sombrero volteado, pongo vallenato, tengo mi bandera, tengo mi identidad, el lugar donde esté todo el mundo va a reconocer, uy, ese man ¿de dónde es? Exactamente, ese man es costeño, dijo el hermano Iván. Nosotros conocemos y sabemos que pertenecemos a aquel linaje especial y linaje escogido, que nosotros pertenecemos al linaje de Dios, a su generación, a aquella generación de Abraham. Pero pocas veces nosotros hablamos de las implicaciones que conlleva el pertenecer al pueblo de Dios, porque el ser
colombiano tiene con sí implicaciones tanto laborales, implicaciones gubernamentales, sociales, que nosotros tenemos que llevar, pero poco se nos habla a nosotros como pueblo de Dios las implicaciones que tenemos acerca a la hora de aceptar a Cristo en nuestro corazón. El pertenecer al pueblo de Dios a mí me da ciertos derechos, pero también me da ciertos deberes. Yo no puedo decir yo pertenezco al pueblo de Dios y todo es bendición, todo es plata, prosperidad, como muchas veces se predica. Usted se convierte al Señor y ahora todo va a ser camino de rosas, carro, casa, moto. Yo profetizo una Prado blanca para ti este año y la gente levanta sus manos y cree esa palabra. Pero a la gente no se le está diciendo que cuando uno pertenece al pueblo de Dios, así como uno es candidato a todos esos derechos, también es candidato a todos los deberes y responsabilidades que se tiene al pertenecer al pueblo de Dios. Y yo hacía como el símil de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes en cuanto a la presencia de Dios y pertenecer como pueblo cristiano. Y la manera más fácil y sencilla de nosotros verlo es en la palabra de Dios. Nuestros derechos en la palabra de Dios, yo les decía, Señor, ¿cuál es mi derecho como perteneciente al pueblo de Dios? ¿Cuál es mi derecho como cristiano, como hijo tuyo? Y el Señor me llevaba a un versículo súper importante que está en Efesios capítulo 6, versículos, colabórame ahí, Iván, Efesios capítulo 6, versículos, Efesios capítulo 6. El Señor me llevaba a este versículo que todos hemos escuchado, porque yo creo que hasta las personas seculares han escuchado y han sabido alguna vez de este versículo, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, y ahí viene la palabra súper importante de todo esto, que es promesa. ¿Qué es el primer mandamiento? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo lo pensé y yo le decía, Señor, gracias por darme la respuesta. Mis derechos como cristiano y perteneciente al pueblo de Dios son aquellas promesas que están plasmadas en la Biblia y en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, al momento de aceptar a Jesús en nuestro corazón, yo lo digo y lo vi de esa manera, nosotros tenemos distintas promociones. Cuando uno va al supermercado, yo acompaño a mi mamá a veces a hacer mercado, y cuando uno no es el que paga, o cuando uno es pequeño, cuando uno todavía no es consciente de las cosas, no se da cuenta. Pero ya ahora de grandísimo doy cuenta, no, mi mamá hasta coge la promoción más chiquita y eso va con un libro anotando y compara con esto. Y yo al principio era como, ay mamá, no sea cansona, ¿usted por qué hace eso? Pero no, ya siendo adulto ya sigo, no, sí mami, venga, revisemos el precio de esto. Y le digo, no mami, en de uno está más barata tal cosa, en de uno. Nosotros estamos en una constante búsqueda de promociones. Hay que cobrar la publicidad. Sí, hay que pagar. Pero sinceramente nosotros estamos en una constante búsqueda de promociones. Nosotros mercamos el 1 de cada mes, porque en dicho supermercado, sí, no le hagamos publicidad a nadie que no nos pague. En dicho supermercado, el 1 de cada mes hacían un descuento del 10%. Y por pertenecer a una caja de compensación nos hacía un descuento del 15%. O sea, el 1 de cada mes teníamos un descuento del 25%. Y eso no, mi mamá decía, ¿qué necesitan? ¿Qué busca? Íbamos y hacíamos mercado de artículos de aseo. Después otras cosas de mercado en otro supermercado que debido a una promoción. Y yo siempre decía a mis papás, ¿por qué buscan tanta promoción? ¿Por qué tanta? Y es debido a la economía. Y yo me llevaba a este símil y esta pregunta como las promesas de Dios. Y yo veo eso, las promesas de Dios son promociones que Él puso en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. La diferencia es que nosotros decidimos vivir nuestra vida mercando caro. Nosotros decidimos vivir nuestra vida sin ninguna promoción y sin acceder a ninguno de los beneficios que conocemos que están en la palabra de Dios. Porque el centro de promociones más grande que nosotros podemos encontrar es aquella palabra en la que Dios nos da distintas y miles promesas. Si yo quiero adquirir la promoción de tener largos días, dice la promoción de que me vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra, ¿qué debo hacer? Honrar a padre y madre. Cada uno de nosotros conocemos los pequeños sacrificios y el pequeño pago que debemos hacer para obtener las promociones que Dios da en la Biblia. La diferencia es que nosotros a veces no creemos ni accedemos a eso que Dios nos da. Al momento de ser cristianos tenemos ese derecho súper grande, o sea que ya de ahora en adelante su cabeza piénselo así, como mes a mes usted acceda a las promociones, a ir al supermercado, piense, venga, oye, ¿a qué promoción que el Señor me está dando voy a acceder? De pronto una bendición para mi familia, una bendición para mis hijos. ¿Qué voy a hacer yo para reclamar esa promesa que el Señor me dio?
Cada uno de nosotros conoce promesas. Voy a preguntar, a ver, por acá que levanten la mano voluntarios, ¿qué promesa de Dios usted le reclama al Señor y la ha visto reflejada? No, todavía no, con calma, pero se me pone pesado el Señor, se me pone pesado. No. Con calma, mi viejo, con calma. No, yo también tengo un hermano mayor, o sea, puede ser él, no descartemos nada. ¿Qué dice mi hermana Mariela por allá? Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Cada uno de nosotros conoce esas promociones que podemos reclamar. Ya mire, ya mi papá no la ve y ya la está reclamando. La vas a tener, viejo, tranquilo, todo tu tiempo. Sí. No estoy diciendo que no me estoy haciendo loco, solamente que ya, con calma. Pero cada uno de nosotros conoce aquellas promesas que le ha pedido en intimidad al Señor. Y yo sé y conozco de que nosotros como cristianos no podemos vivir una vida igual que todo el mundo. Yo como ciudadano del cielo, ciudadano del reino, ciudadano de Cristo, como le quiera llamar usted a nuestra nacionalidad, yo no voy a ir de la misma manera que vive todo el mundo, porque no todo el mundo tiene acceso a aquellas promociones que nosotros tenemos. Yo sé que cuando pido con fe, creyendo, ¿qué va a pasar? Voy a recibir, y yo lo hago y reclamo esa promesa para mi vida. Yo sé que cuando clamo y pido, ahí va a estar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como cristianos debemos ser conscientes de aquel regalo que Dios nos ha dado, que está en su palabra, de aquellas cientos y miles de promesas para los problemas que tenemos diariamente. Algo que yo creo y que lo dice la palabra es que la palabra de Dios no es temporal. La palabra de Dios no es que se escribió hace 2000 años y allá quedó. La palabra de Dios es viva y a día de hoy es útil para nuestra vida y nuestra cotidianidad. La cuestión es que nosotros no estamos adquiriendo ni estamos llegando a aquella palabra de Dios. Dice una ley que mi hermano de pronto se pone bravo si ve la transmisión, si la cito mal, que en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Responsabilidad, exactamente. El desconocer yo las leyes de Cristo no significa que me exima de esa responsabilidad de tenerlo. El desconocer nosotros aquellas promesas lo único que está haciendo es que nosotros desaprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando para tener una mejor y mayor vida. Por eso yo siempre le hablo a las personas y le digo, todo aquel que diga amar a Dios y que diga ser un cristiano debe profundizar en la palabra. Porque la palabra de Dios es como para el abogado la Constitución. Para el abogado es necesario aprender, leer, formarse en cuanto a eso, porque no sé cómo un penalista va a hablar de algo que que lo desconoce o algo así. Nosotros como cristianos necesitamos conocer y llenarnos de aquella palabra que nos forme y que nos dé los implementos necesarios para caminar cada día. Nosotros escogemos si obtenemos las promesas que Dios tiene o si nosotros caminamos solos. Ahora quiero hablar acerca de las responsabilidades. Algo que digamos a uno como joven no le dicen ni lo preparan nunca en la vida, y se lo digo a los más pequeños, ya les va a llegar la oportunidad. Cuando uno crezca, uno nunca lo preparan para lo que son las responsabilidades sociales. Uno vive su vida normal. Y lo digo yo, me pasó como hace 1 año y medio. Yo vivía mi vida normal hasta que un día me llegó un correíto de una señora que se llama Diane, citándome a hacer declaración de renta. Y ese día yo dije, no, Señor Jesús, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo sin un peso adelante, con las manos atrás. Jamás estuve yo preparado para afrontar tal responsabilidad. Menos mal tengo la ayuda de una mamá que es contadora y ella me dijo, no, mijo, tranquilo, solucionamos y ayudamos. Pero son responsabilidades de las cuales a nosotros no se nos informa y no se nos dice. Igual otra responsabilidad que cada varón perteneciente a esta nación colombiana tenemos es la de prestar el servicio militar. Yo recuerdo cuando mi mamá me dijo, Chino, vaya y haga Chino no, mi mamá es costeña, y me dijo, pelado, ve y
me dijo que fuese a hacer los papeles porque yo estaba remiso en cuanto a mi situación militar. Uy, créame que uno como hombre entrar al batallón estando remiso es feo. Feo, yo en ese momento decía, ay no, yo entro, pero yo quiero salir de aquí, yo no me quiero quedar. Y créanme que los que somos hombres, uno ha tenido ese pánico feo uy no, yo ya me veía calvo haciendo flexiones y corriendo, y sí, mi calvo. Y dije, no, ¿qué hago? Pero no, gracias al Señor pudimos ganar esa batalla, adquirir esa promoción y sí, ya hoy tengo mi situación militar resuelta. Pero nosotros no se nos informa aquello de esas cosas, de aquellas responsabilidades que nosotros obtenemos y que nosotros tenemos que librar como colombianos. Ahora sí quiero leer un versículo que está en Mateo 28 diciendo, Mateo 28, 18. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como ciudadanos de Dios, del reino, como se le quiera decir. Esta es nuestra primera obligación y nuestro primer mandamiento y llamado. Así como el de cada ciudadano es el de pagar impuestos, el pagar el IVA, el de hacer la retefuente, todas esas situaciones feas que uno tiene que pasar. Gracias, Dian, te quiero mucho. Todas esas responsabilidades que nosotros tenemos que vivir, eso son obligaciones como ciudadanos. Y por eso yo decía que como cristianos nos hemos equivocado en la manera como predicamos el evangelio, porque le hemos hablado a la gente simplemente de beneficios que puede sacar al acercarse y al ser ciudadano de Dios. Cuando viene alguien nuevo nos preocupamos en decirle, no, tú vas a ser bendecido, tu familia va a ser próspera, y le prometen a la gente carro, casa, le prometen de todo, pero a la gente no le enseñan que hay responsabilidades que nosotros tenemos que pagar y tener como ciudadanos de Dios. Y el primer mandamiento o la primera enseñanza que Dios nos da, que es simplemente esa, que está en Mateo 20, 18. Tenemos que ir y hacer discípulos. Toda aquella persona que decida y que crea y que sea ciudadano del reino, hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Predicar el evangelio, pero dígalo con ganas, con convencimiento. ¿Qué tiene que hacer? Predicar el evangelio. Entonces ya sabe, usted es ciudadano de Dios, usted es ciudadano del reino. Usted tiene en su poder derechos, tiene promesas de parte de Dios, tiene regalos del Espíritu Santo, pero usted también tiene un deber súper importante, que es este mensaje y esto que Dios ha hecho con su vida, no solamente quedárselo usted, sino compartir este evangelio con alguien más. Dios nos ha llamado y nos ha dicho que nosotros debemos hablar de este evangelio y de esta manera de ser. Pero la identidad como cristiano y de la iglesia a través de los años se ha tergiversado, porque hemos puesto la mirada y las cosas y la manera de hacer nosotros todo en las cosas y en las formas y no en la presencia de Dios. Yo hablaba acerca del lenguaje como colombianos. Lo que creo que más me identifica a mí como colombiano, si voy al exterior, va a ser mi acento, súper santanderiano, marcado y totalmente orgulloso de mi hablado. Así digan que soy feo, pero es mi hablado y orgulloso de ser santanderiano al 100%. Pero cuando yo voy al exterior puedo mostrar eso. Yo creo que dentro de la iglesia ha pasado que hemos dejado que simplemente las apariencias y no el verdadero evangelio sea el que trascienda. ¿Por qué? Dentro de la iglesia yo creo que hemos adoptado un nuevo lenguaje y yo le llamo el Reina Valera. Porque la gente dentro de la iglesia habla varón, siervo, aleluya. Ahora usted no ha escuchado que ahora la gente, hermano, varón, siervo, profeta, ministro, ese lenguaje dentro de la iglesia. Y yo digo, ¿qué es eso? El lenguaje de un cristiano. Y yo me acordaba de una anécdota que me dijo un amigo. Llegó a la casa de un familiar de él. Tenía en la parte donde tenía los cuadros de su casa puesto un diploma entregado en su iglesia que decía: este diploma se le concede a tal persona por ser una verdadera sierva de Cristo, y decía sierva con C. Si usted no diferencia, siervo con C es animal y siervo con S es aquel que sirve. Yo digo, ¿cuánto ha llegado la religiosidad donde nosotros los cristianos que hasta le llamamos animal a la gente? Porque esa señora tenía colgado en su pared un cuadrito donde le llamaban animal, y ella feliz y contenta de su cuadrito donde le estaban llamando animal.
A ella no le estaban diciendo una sierva de hija de Dios o algo, allá le estaban diciendo cachona o animal, no sé cuál de las dos. Pero tenía ahí contentos su diploma, y eso es lo que yo hablo, que se ha tergiversado el evangelio. Hemos puesto que el evangelio de Dios y la identidad de Cristo son palabras y maneras como nosotros nos expresamos. Y yo creo firmemente que la identidad de Cristo no es simplemente un poco de palabras o cómo yo me exprese. La identidad de Cristo es lo que habla a través de mi corazón y a través de mi vida. La palabra de Dios, hay un versículo súper importante que dice que nosotros somos cartas abiertas. Mi comportamiento en sociedad es lo que más habla acerca de mi ciudadanía de Cristo. Que yo puedo venir todos los días a una iglesia, puedo estar acá, puedo levantar mis manos, y decía mi papá, hay muchas iglesias que tienen adentro de la iglesia diáconos y por fuera diablóconos. Gente que aquí se comporta de la manera mejor, divina, pero afuera son unas totales caspas. No le estoy echando juguete a nadie, no se me vayan a poner bravo por allá don Ricardo, algo así, no. No, Ricardo, usted es un excelente siervo, con ese. Pero hablando acerca de eso, es como nosotros hemos dejado que otras cosas tengan influencia dentro de la iglesia y no lo que es realmente el evangelio. No lo realmente importante, lo que es ser ciudadano de Cristo, lo que es ser seguidor de Cristo, sino las maneras, las palabras, lo que decimos, las apariencias, sino Cristo en mi vida. Y por último, yo quiero hablar del mejor de los privilegios que nosotros obtenemos al ser ciudadanos de Cristo. Y está plasmado en un versículo súper importante que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo 1, 9. Leámoslo todos. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. No nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, nos concedió. ¿Qué dice este regalo? Jesús nos dio la salvación, no por lo que nosotros hacemos, ni lo que yo vivo, lo que yo haga, sino por un regalo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, está el versículo acerca de la salvación que creo que todos conocemos y sabemos, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ser ciudadano de Cristo, el pertenecer al pueblo de Dios, me da el mejor y más maravilloso de todos los regalos, que es la salvación en Cristo Jesús. Y de verdad, la salvación, como dice Pablo, hay que cuidarla con temor y temblor, confundí las palabras, con temor y temblor. La salvación es un regalo que Dios nos dio. La manera en cómo nosotros vivamos demuestra si estamos apreciando o estamos menospreciando ese regalo que Dios nos dio. Dios se sacrificó en la cruz, murió, sufrió lo impensable, dice la palabra de Dios, porque usted hoy estuviese en esa silla, pero mañana estuviese en el reino de los cielos levantando sus manos. Está en nosotros el día de hoy decirle, Señor, yo quiero cuidar ese hermoso regalo como ciudadano de Cristo, pero quiero vivir una vida que sea agradable y conforme a las promesas que tú tienes. Hoy yo le hablo y le predico a la iglesia con una sonrisa y con ganas, porque sé que el Espíritu Santo me habla a mí, pero también está hablando a cada uno de nosotros, de que somos pueblo llamado y escogido para impactar esta ciudad y impactar Colombia. Versículo súper importante que dice en la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero yo sé que si en esta iglesia hay 90 personas, hay 90 obreros para la palabra de Dios y la gloria de Cristo. Que aquí hay una iglesia y un pueblo vivo y activo que saldrá a multiplicar la palabra y el nombre de Dios en toda nación y en toda lengua. Yo creo que el Espíritu Santo está levantando y haciendo algo con nuestra iglesia y con nuestra vida, porque Él no va a esperar simplemente a que mi papá, Él espera que cada uno de los que estamos aquí sea un multiplicador de su obra y de su palabra. Yo sé que Él nos ha llamado, dice la palabra de Dios, y nos ha escogido. Hoy acepte ese llamado del Espíritu Santo de Dios que le está haciendo de llamarlo para seguir su camino, para vivir su vida, adquirir aquellos derechos, pero adquirir aquellos deberes de ciudadano de Cristo. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie si hemos decidido aceptar aquel llamado, decirle, Señor, yo quiero sellar un pacto contigo. Un pacto, Señor, donde yo diga, quiero ser ciudadano de tu Espíritu Santo, Señor.
quiero sellar, Señor, un pacto contigo. Va a pedir que levante sus manos ahí en el lugar donde usted está y cierre sus ojos y le diga: Señor Jesús, hoy yo acepto este llamado de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy yo acepto el llamado que tú me estás haciendo, Señor, y decido caminar según lo que tú deseas, Señor. Hoy yo oro por esta iglesia, Señor, que ha dispuesto su corazón para ti, Señor. Y pido que selles y marques un pacto en su corazón, Espíritu Santo de Dios, Señor. Que selles un pacto, Espíritu Santo de Dios, de sangre contigo, Señor. Padre, aquella sangre que tú derramaste en la cruz, Señor, por nuestras vidas, hoy se sella ese pacto, Espíritu Santo de Dios. Pero pido que esta iglesia que hoy ha decidido buscarte sea avivada y despertada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo declaro, Señor, que la iglesia vida, Señor, se despierta al ministerio y al poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo declaro que esta iglesia llena de ti, Señor, Padre, y es ministrada con el poder de tu presencia. Y aquella persona que hoy ha decidido levantar sus manos, Señor, y sellar este pacto contigo, recibe hoy una llenura de tu presencia, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo para ir a cada nación, Señor, llevar tu evangelio, Señor, y predicar de ti la buena obra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A pedir que tome asiento y tomar la última implicación de esta palabra cortico, aquí ya lo dejo bien, que está en Efesios capítulo 4. Ya ustedes hicieron el pacto, ¿no? Levantaron las manos, ya ustedes aceptaron. Bueno, ahora les voy a decir las implicaciones y qué tiene. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo, a ver, ayúdenme por acá. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de Cristo. Cada uno de nosotros hoy recibió un llamado y lo aceptó, levantaron sus manos, pero ahora cada uno de nosotros debe buscar su función dentro del cuerpo de Cristo. Dios, yo creo firmemente eso de que Dios creó nada más 5 ministerios, los 5 que están aquí en el versículo 11, pastores, evangelistas, maestros, profetas. Dios creó solamente esos 5 ministerios, Dios no creó un 6º ministerio que sean espectadores. Así que hoy usted tomó la decisión, hoy usted va a cambiar su manera de ver el evangelio. Usted va a dejar de ser hoy un simplemente espectador. Usted hoy va a pasar a empoderarse de uno de estos ministerios y decirle: Señor, yo quiero saber cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Dios tiene un plan y un proyecto con cada uno de ustedes y una función. Lo que digo y lo repito, Dios no creó el ministerio de espectador. Nadie viene a este lugar simplemente a mirar, a ver, a expectar. Yo creo que nosotros podemos alcanzar Bucaramanga, pero créame que Bucaramanga no va a necesitar de un solo pastor. Mi papá no va a ser capaz de pastorear a toda una ciudad. Créame que ¿a cuántas personas usted podrá pastorear, viejo? 50. Imagina, apenas 50. ¿Y las otras personas quién las va a pastorear? Exactamente. Amén. Yo creo en el Espíritu Santo. Y creo de parte de Dios de que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a cumplir una función dentro de ese cuerpo de Cristo. Dios a usted le regaló un ministerio. Dios a usted le dio un poder, le dio dones, le dio llenura de su Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. No dejemos que pase el tiempo y que desaprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando. Cada uno de ustedes son profetas, son maestros, son evangelistas. De pronto habíamos ejercido eso y no nos habíamos dado cuenta. Que yo creo que durante los últimos años en el evangelio nos hemos equivocado en que llamamos a los ministerios del Espíritu Santo más como títulos que funciones. Porque las personas decimos, no, es que ahora ese es pastor. ¿Y qué pasa cuando normalmente se nos viene un pastor a la cabeza? Es una persona que tiene una iglesia, una persona que dirige una organización. Pero pastor no es la persona que dirige una organización y tiene una iglesia solamente. Pastor es aquel que tiene ovejas. Si usted tiene discípulos, si usted discipula gente y si usted le predica a personas, usted es un pastor. No descuide ese ministerio. Para mí, evangelista no es simplemente el que viene de otra nación aquí a predicar y dice una palabra que nadie cree, una palabra que nadie había escuchado, no, que todos creen, pero nadie había escuchado. Para mí, evangelista no es el que tiene una cuota de $1,000 y hace 10,000 milagros al lugar que va.
Para mí evangelista es el señor Hermes, la hermana Mariela, que no les dio pena ir a predicarle a cualquier persona cuando hubo la necesidad de hacerlo. Evangelista es aquel que tiene la llama de compartir el evangelio y no tiene pena ni temor a hacerlo. Para mí un maestro de la palabra no es aquel que tiene más conocimiento de Dios, aquel que tiene una super teología, porque yo estudio teología y tengo profesores que tienen un conocimiento supremo pero no tienen a Cristo en su corazón. Yo creo que maestros son aquellas que están en la parte de atrás enseñándole a un niño, predicándole el evangelio y formando la vida. Para mí un maestro que realmente cambia y transforma la vida es aquel que forma a un niño y le predica de Jesús. Maestro es aquel que enseña su palabra. Sí que seamos conscientes de que cada uno de nosotros está ejerciendo la función del ministerio que Dios nos dio. De pronto no éramos conscientes, pero aquí hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay profetas que Dios declaró. Y yo sé que la Iglesia Vida va a alcanzar miles de vidas, pero lo va a hacer a través de los dones del Espíritu Santo y los ministerios que Dios colocó en cada uno de ustedes. A Bucaramanga no la va a pastorear Pedro Luis Padilla, a Bucaramanga la vamos a pastorear todos. Bucaramanga necesita miles de pastores, necesita miles de evangelistas, miles de profetas, y esos miles no están en otra nación, en otro lado, en otra iglesia, esos miles están aquí en esa silla. Nosotros vamos a ser quien va a ganar esta ciudad para el poder de Dios. Usted va a ser el que va a ganar esta ciudad, y si usted no cree en que tenga la capacidad, dígame, aunque usted no crea en sí mismo, yo sí creo en usted, y Dios cree 2 veces más en usted. Dios cree y puso un ministerio y un plan en usted. Así que de ahora en adelante hemos aceptado el llamado y el compromiso de ser ciudadanos de Dios, pero nos queda la tarea de buscar y decirle, Señor, ¿cuál es mi ministerio y cuál es mi función? Y acordémonos de esto súper sencillo e importante. Un ministerio no es un título, el ministerio es una función. Ministerio no es que ahora no, es que yo soy pastor y no puedo abrir la puerta porque yo soy pastor, o un pastor no hace aseo, no. Esos son títulos, es funciones dentro del reino y dentro del cuerpo de Cristo. Y sé que aquí se va a levantar gente que va a hacer ministerios mucho más grandes que los que nosotros o que lo que hemos pensado, pero todo va a ser de mano de Dios. Créale al Señor, declara esta promesa y ore en su intimidad y dígale, Señor, yo quiero saber cuál es la función para tu reino y para tu cuerpo, Cristo. Muchísimas gracias.